Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos directo al punto, por Radio Darío. Vivo con un sueño en la mente, que no enjuicien a mis hijos por buscar su libertad. Vivo en la tierra de valientes que a pesar del sufrimiento luchan por su libertad. Vamos, rompamos las ataduras, el amor es más que el odio, que siempre triunfa la verdad. Vamos, deja atrás la noche oscura, y al igual que me gobierna, vamos por la libertad. Somos la tierra del huehuense, la fe está en nuestra gente y queremos vivir en paz. Somos un fuego incandescente con sangre de valientes que luchan por la libertad. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a quienes nos acompañan a esta hora, a las 5 de la tarde en punto, viernes 15 de octubre del corriente año 2021. Les saluda Francisco Torres Tapia, a quienes se nos ven a través de nuestra página en Facebook, además a quienes se nos escuchan por los 89.3 en la FM. Estamos prácticamente a 22 días de que se celebren en Nicaragua una jornada de elecciones presidenciales marcada por principalmente los señalamientos de fraude electoral ante, en este caso, el desplazamiento a quienes se pretendían participar como candidatos presidenciales. Pero Nicaragua además vive un contexto de violencia política. Esto expuesto a través de numerosas cifras que registra el Observatorio Urnas Abiertas. Por ello, hoy nos acompaña esta tarde Olga Valle. Ella es coordinadora en este observatorio y nos acompaña para hablar sobre, desde la perspectiva ciudadana, qué es la violencia política, cómo identificarla y cómo podemos denunciarla. Olga, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este segmento de Radio Darío que se llama Directo al Punto. Hola, sí, buenos días. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Bueno, un poco desde que inició toda la crisis sociopolítica en 2018, ¿verdad? Diferentes redes ciudadanas hemos venido trabajando en poder sistematizar las violaciones de derechos humanos desde lo que le llamamos el reporte ciudadano, que somos personas defensoras, activistas o integrantes de otras organizaciones que reportan permanentemente lo que pasa en los territorios. De cara al proceso electoral, sabíamos que posiblemente la crisis se iba a profundizar, así como pasó este año, y que en ese sentido el rol de la ciudadanía en la sistematización y en la defensa de los derechos humanos iba a ser totalmente importante. Es por eso que surge la idea de, dentro del trabajo que hace Urnas Abiertas, poder establecer el Observatorio de Violencia Política, que es el resultado de los diferentes reportes que llegan de todo el país de situaciones de agresión, de hostigamiento, de lesiones, de amenaza, de malos tratos, entre otras manifestaciones de la violencia política, y que una vez que las diferentes redes ciudadanas realizamos los reportes, se procesan y se permite poner a disposición de la ciudadanía y de otros tomadores de decisión para conocer cuál es la situación de las violaciones de derechos humanos en el país. Como recientemente se publicó la última actualización del Observatorio de Violencia Política, que permite a quienes quieran ingresar y conocer los datos de manera interactiva, se han registrado desde octubre del año pasado 1.513 hechos de violencia, especialmente contra personas que son integrantes de organizaciones sociales o políticas vinculadas al contexto electoral, o bien contra periodistas y medios de comunicación. De esta manera, bueno, se intenta, ¿verdad?, poner en perspectiva cómo está la situación de derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país. Olga, un ciudadano común y de cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿cómo identifico cuando estoy siendo víctima de un acto de violencia política en cualquier sitio y cómo puedo proceder para denunciarlo? Sí,
En este momento se trabaja únicamente con las redes ciudadanas que ya existen en los territorios que permiten verificar este hecho. Sin embargo, también las redes sociales de Urna Abierta están a disposición de las personas que quieran mandar un reporte. Básicamente categorizamos o caracterizamos la violencia política como toda esa violencia que viene eh, eh, hecha por el Estado o permitida o impulsada por el Estado en contra de la ciudadanía por razones, valga la redundancia, política, con el interés o con la intención de poder restringir especialmente sus derechos civiles y políticos. Importante decir que no es todo lo que se registra en ese observatorio, no es todo lo que pasa en el país, ¿no? Porque hay otras situaciones de violaciones de derechos humanos, pero en este momento se está intentando pues poner o registrar lo que está vinculado al contexto electoral. Antes de poder darle un vistazo a lo que es el sitio web del Observatorio Urnas Abiertas, debo interpretar que la capital Managua es el departamento que registra el número mayor de actos de violencia política. Mi pregunta sería, en el concepto de violencia política, ¿cuál es el acto o la situación que tiene un denominador común tanto en Managua como en otros departamentos? Ujú. Sí, 6 de cada 10 hechos que hemos registrado desde octubre del año pasado, en efecto, ocurrieron en Managua. Sin embargo, hay otros departamentos que sí siguen reportando números o porcentajes altos, ¿verdad?, de la violencia política, como es toda la región de la costa Caribe Sur, especialmente en Bluefield, también en lo que es Madrid, también en Rivas, en Granada. Esto responde especialmente cuando hay personas específicas en las que el gobierno ha focalizado la violencia, ¿verdad? Entonces, muchas de estos registros son recurrentes contra personas que permanecen todo el tiempo asediadas. Eh, Yéndonos un poco al tema de las categorizaciones, como te decía, hemos estado registrando, bueno, lesiones, hostigamiento, amenazas, agresiones, torturas, detenciones, pero la mitad de los hechos que hemos registrado responden a la categoría de hostigamiento, que este normalmente es hecho ya sea por agentes policiales o por paramilitares o por militantes sandinistas con el objetivo, ¿verdad?, de generar intimidación. Muchas veces no pasa, no hay mayor interacción que estar afuera de la casa o evitar la salida de una persona, pero digamos, sí tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas porque muchas veces la mayor o la característica que está más presente en estos hechos de hostigamiento es que hay estos funcionarios, estos agentes afuera de las viviendas de las personas opositoras. En algunos casos, en efecto, le impiden salir de su casa, implementando una casa por cárcel de facto, porque muchas de estas personas no tienen una orden judicial que implemente esta medida cautelar. Simplemente no les dejan salir, o bien les están tomando fotos, o bien están controlando a qué hora salen o quién les llega a ver. Esto provoca una restricción grave al derecho a la movilización de las personas que muchas veces, por ejemplo, se hacen en fechas concretas para que no puedan participar o en una conferencia o para que no puedan participar en una actividad política concreta. Uno de los hechos que más preocupa es cómo este tipo de hostigamiento restringe, ¿verdad?, otros derechos, como fue el caso de la denuncia de quien ahora está detenido arbitrariamente, Freddy Navas, que tenía intenciones también de correr en los procesos internos para ser candidato presidencial, pero ni siquiera pudo inscribirse porque pasó más de 100 días asediado en su casa y no pudo salir. Entonces, bueno, aunque el hostigamiento, digamos, es la mayor el mayor hecho de violencia política registrado, este realmente se da con la intención de restringir otros derechos, como el de movilización, el de participación política, entre otros. Después del hostigamiento, ¿cuál es el otro hecho? En este caso, me parece que conocen más ustedes, podrían ser las detenciones si tomamos en cuenta los meses como junio, julio y agosto, cuando se desató la ola de detenciones en contra de activistas, de opositores, de candidatos a la presidencia, de periodistas.
Mm. Sí, en realidad nosotros la categorizamos como judicialización, porque no únicamente en esta categoría registramos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las detenciones, sino también con todos los procesos que se han abierto, tanto a través de la fiscalía como acusaciones directas como cita a la fiscalía o acusaciones directas que se han hecho, como el caso de Sergio Ramírez o como el caso de otras personas que no fueron detenidas, pero que sí atravesaron, ¿verdad?, un proceso de judicialización. Y esto pone sobre la mesa que en este periodo se utilizó la persecución judicial como estrategia represiva, ¿verdad? Ya no únicamente fue la presencia de policías, no únicamente fueron amenazas a través de las redes sociales, sino que se utilizó todo el andamiaje del Poder Judicial para ejercer esta violencia política. Y ahí vimos cómo desde finales de mayo, empezaron a ser citadas una cantidad muy grande, tanto de personas periodistas, funcionarios y funcionarias de las organizaciones acusadas o personas que de alguna u otra manera se vincularon a alguna de estas organizaciones. Una de estas características, ¿verdad?, de la persecución judicial, que no es algo nuevo, que se ha utilizado en muchos gobiernos del mundo para ejercer violencia política, es que traspasa los fines judiciales, es decir, tiene fines extrajudiciales porque ya no se trata de buscar justicia, de aplicar la normativa, sino de a través del derecho penal del enemigo, que ver como enemigo a la persona que procesas, poder restringir sus derechos, poder tener un efecto intimidatorio, ¿no? Como es el hecho de que se procesaron, se le dio persecución judicial por lo menos a 7 precandidaturas presidenciales y que no únicamente viola todo el tema de la detención arbitraria, sino que además no les permitieron inscribirse como candidaturas oficiales y esto, digamos, es un bloqueo de facto contra el derecho que tenemos toda la ciudadanía al voto universal y equitativo. Ahora, Olga, una última pregunta para concluir esta breve charla que hemos tenido. Prácticamente estamos a 17, 18 días de que en el país se tenga unas elecciones que, como lo he dicho al inicio de este segmento, señaladas prácticamente por un fraude que comenzó o inició hace meses. Antes, durante y después de este proceso de elecciones, si es así como podemos llamarle, qué tipo de agresiones enmarcadas dentro de la violencia política se podrían registrar y que podrían disparar las cifras que hasta ahora ustedes tienen dentro del observatorio. Sí, realmente es muy difícil intentar como adivinar, ¿verdad?, el comportamiento del gobierno, porque hemos visto que cada vez se superan más en la violencia y en las formas de intimidar a las personas, pero viendo un poco hacia atrás, hacia el proceso de verificación ciudadana, ahí vimos, por ejemplo, que hubo persecución dentro de los centros de votación a personas conocidas como opositoras, persecución tanto en el centro como viendo si tomaban fotos, viendo con quién llegaban, como persecución una vez saliendo del centro por paramilitares, por policía, incluso persecución con patrulla hasta la vivienda de la persona, ¿verdad? También pues se podría registrar, como se registró ese día, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales. Realmente yo creo que o nuestro llamado un poco a seguir denunciando, ¿verdad? Que más allá de que si bajen o suban los niveles de violencia política ese día, definitivamente este proceso carece de las condiciones mínimas para pensar que es un proceso legítimo, creíble, transparente, íntegro y que por eso, bueno, importante desde ya tomar todas las medidas, especialmente a la comunidad internacional en el desconocimiento tanto del proceso que se va a dar el 7 de noviembre como el gobierno de facto que va a desencadenar esas elecciones ilegítimas, ¿verdad? Bien, Olga, te agradezco por este tiempo que nos has brindado y de pronto también sería bueno hacer una invitación porque acá yo en pantalla tengo en este caso el sitio web con Observatorio de Violencia Política, pero también más allá de esto de que como medio de comunicación nosotros podamos consumirlo y poder compartir alguna nota informativa con la audiencia, es bueno que de pronto también la misma ciudadanía vaya, visite este sitio y conozca cómo
el país hasta la fecha, cómo se han registrado este tipo de actos, cuáles son las categorizaciones y darle un poco más de herramienta a la ciudadanía para poder denunciar este tipo de hechos. Así es, ojalá puedan entrar al observatorio en urnasabiertas.com y que este trabajo de sistematización, de investigación y de registro que realizamos diferentes redes ciudadanos pueda servir para seguir con la denuncia, para conocer también nuestros derechos, para saber qué es lo que está pasando de pronto en otros territorios y para poder seguir visibilizando la grave situación de derechos humanos que existe en Nicaragua. Olga Valle, gracias por habernos acompañado en este segmento directo al punto de Radio Darío. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos, así terminamos esta semana nuestro segmento. Agradecemos a quienes se nos han escuchado en esta ocasión, en estos 15 minutos, a través de nuestra página en Facebook y a quienes nos han escuchado vía radio en la FM. Tengan ustedes buenas tardes. Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos directo al punto, por Radio Darío.